¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360, que siempre está tan entretenido e interesante. Y hoy no va a ser la excepción porque vamos a analizar cómo está la propuesta constitucional en materia de ciencia. Nosotros ya hicimos este ejercicio en temas de medio ambiente, pero ahora queremos ver si esto va a ser un impulso, un retroceso o un estancamiento de la situación de la ciencia que tanto necesita nuevos bríos. Esa fue la pregunta que se hizo Camila Eguía en el siguiente informe. Corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de los seres humanos y se llevará a cabo con respecto a la dignidad humana, a la vida y a la integridad física y psíquica. El tratamiento de datos personales solo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, sin perjuicio del uso legítimo que el titular de los datos pueda hacer de los mismos. Estos son 3 de los 6 artículos de la propuesta constitucional que mencionan la ciencia o los datos. La ciencia es un derecho humano. La ciencia es para la sociedad, no es para los científicos, sino es para mejorar la vida de las personas. Lo científico y la ciencia en general sigue siendo una de las grandes ausentes de estas propuestas constitucionales. Entonces, mirando un mundo que depende cada vez más del uso de herramientas científicas y tecnológicas para abordar los grandes desafíos, creo que ahí esta Constitución podría haber hecho más. Por eso le preguntamos a especialistas, ¿cuáles son los aspectos que quedaron al debe en esta nueva propuesta? Se toman decisiones que requieren conocimiento que se consulte a la comunidad científica. Eso nos parece que habría sido muy importante que quedara en la Constitución, explícitamente. La pandemia, la crisis climática y los desafíos en torno al desarrollo y regulación de la inteligencia artificial son algunos de los ejemplos de las materias que, según científicos, no pueden ser omitidas dentro de la Carta Magna de una nación. En ese sentido, la actual propuesta constitucional menciona el tratamiento de datos. No son temas directamente relacionados con la investigación científica, pero por ejemplo se relacionan con el potencial uso que tenemos de herramientas como inteligencia artificial, con datos que tengan un marco jurídico adecuado. Está puesto lo de la inteligencia artificial, pero de una forma que a mi modo de ver no es suficiente en el sentido que no lo deja solito. Tampoco le da la flexibilidad suficiente para poder ir elaborando. Esa es el área, sin duda, en la cual esta Constitución va a quedar chica más pronto. Otro de los puntos de debate para la academia es el financiamiento de la ciencia. Sin ir más lejos, provisoriamente el presupuesto 2024 considera un aumento del 1,6% para la ciencia respecto de 2023. Sin embargo, representantes de la Academia Chilena de Ciencias piden que este ajuste sea del 19%. Una de las cosas que es más grave es que la ciencia en Chile se desarrolla con el dinero del Estado y hay una cantidad de recursos humanos bien formados, ¿no?, que eventualmente no se utiliza y no se reconoce, y por lo tanto tampoco se le reconoce a la ciencia un rol ni tampoco un financiamiento. Tenemos que hacer entender que una mayor inversión en ciencia es algo que va a impactar a las personas, y en este sentido es súper importante promover mayor inversión en la investigación científica. Eso no lo regula la Constitución, eso es ley de presupuesto nacional. El marco que genera la Constitución es promover la herramienta para que eso ocurra, pero para eso tiene que haber una legislación posterior. Creo que se puede incorporar, por ejemplo, a través de programas de gobierno que den cuenta claramente de la voluntad de avanzar. Se manifiesta claramente también en una ley de presupuesto, pero tenemos que considerar que esa ley de presupuesto también tiene que avanzar respecto a un plan. La tarea quedaría entonces en los mecanismos y las regulaciones que se generen una vez aprobado el texto, como la definición del presupuesto que para este año significaba 0,34% del PIB del país y que año a año se modifica. Más que la discusión de cómo la Constitución debe decirlo, es cómo nos hacemos cargo más allá de la Constitución, cómo lo que está plasmado hoy en día en la Constitución, que va a estar sujeta obviamente a la votación ciudadana, pueda materializarse con una legislación adecuada. Podríamos haber incorporado más cosas, pero también creo que como país tenemos que darnos cuenta que en ciencia tenemos que avanzar con los mecanismos que tenemos a disposición. En comparación a la Constitución vigente de 1980, la palabra ciencia se menciona una sola vez y en esta 6. De todas formas, los actores de la academia y la investigación científica entregan una categórica evaluación. Es un retroceso porque había una oportunidad para eventualmente reconocer el discurso, o sea, es como hacer verdad o materializar un discurso que es justamente el que tienen muchos políticos
y economistas sobre que esta es una sociedad del conocimiento. Nos retrocede, porque se queda igual que lo que teníamos antes, y eso para mí es un retroceso. La Constitución que nos rige actualmente también nombra 1 o 2 veces la palabra ciencia. Entonces yo no entiendo, o sea, queremos tener un país más desarrollado y si no apoyamos la ciencia, ¿cómo lo vamos a lograr? En ciencia creo que el hecho de que haya más artículos que se hacen cargo de promover la ciencia y que nuevamente esto no queda ahí, luego hacernos cargo a través de una discusión mucho más profunda y la legislación que puede venir, tocar estos temas, digamos, y promoverlos con mejor ímpetu. Ciencia que ha sido citada como un motor de desarrollo para el país, en la cual ahora la ciudadanía decidirá si al menos en este punto la propuesta constitucional avanza o retrocede. Estamos todos atentos de las imágenes que estamos viendo a través de los medios internacionales y que vienen desde Islandia. Nosotros que somos un país sísmico estamos acostumbrados a un cierto tipo de temblor, pero estos temblores que son literalmente rugidos de la tierra es un universo nuevo para nosotros que igual somos un país volcánico y sísmico. Tenemos como no tanta educación en esta materia y por eso queremos aprovechar este gran evento tectónico para poder profundizar con un científico en la materia. Según científicos, un volcán submarino podría ser la causa justamente de estos acontecimientos que tienen en máxima alerta a este país. Y por eso hoy estamos con Jorge Romero, doctor en Earth Science de la Universidad de Manchester y actual investigador de la Universidad de O'Higgins, que este año de hecho publicó un artículo en Nature Geoscience, en un artículo llamado Erupciones desde las profundidades, o sea, sabe del tema. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Primera pregunta, que es decir verdadero o falso que es un volcán submarino que tiene esta situación en este estado. ¿No existe una tercera oportunidad? Porque sí. Lo que pasa es que podría ser un volcán submarino eventualmente si es que llega a hacer erupción bajo el mar, pero actualmente no se ha formado el volcán todavía. Está en vías de crearse un volcán probablemente en el lugar en donde está temblando más hoy día. Ya, todo lo que estás diciendo es muy interesante porque hace poco me tocó ver un video de la aparición como de una masa sobre el mar, fruto de una erupción volcánica. Yo nunca lo había visto, es bien sorprendente porque literalmente como que aparece una isla, ¿no? Y entonces, ¿podrías explicar mejor lo que estás diciendo desde el punto de vista de por qué no sabemos que hay un volcán? ¿No se puede ver el volcán? ¿No hay alguna manera científica de analizar que submarinamente hay un volcán? ¿Lo deducimos por qué? Lo que pasa en Islandia en este momento es que está ocurriendo una serie de sismos que indican que la roca fundida bajo la superficie terrestre se está moviendo hacia la superficie. Y en una zona en donde hay bastantes grietas y fracturas anteriores a las que ya se han estado formando en los últimos días. Y en esas grietas o fracturas podría comenzar a salir magma o roca fundida formando un volcán nuevo. Entonces, ¿podemos llamarlo lava? Sí, exactamente. La lava es este producto líquido o semilíquido que sale a la superficie cuando el magma naranjo gelatinoso, increíble, además. Exactamente. Es muy pastoso, es muy viscoso, es como una pasta de dientes, pero que fluye muy rápido cuando está a alta temperatura. Entonces todavía no se forma el volcán, pero estamos viendo probablemente el nacimiento de un volcán. Porque además entre las grietas que están compartiéndose a través de las imágenes en internet, uno ve que sale humito. ¿Por eso ustedes deducen que hay magma o hay otras maneras de certificar ese tipo de movimiento del magma? Exacto, hay varias líneas de evidencia. En este caso la sismicidad es una de esas, que muestra una progresión hacia la superficie. Por lo tanto, lo que esté empujando desde abajo se está moviendo hacia la superficie del suelo. Por otro lado... Perdona, déjame entrar en ese punto, que es cuando tú dices muestra una progresión a la superficie, es que antes el temblor era acá
y se nota que va subiendo. Exactamente. O sea, hay algo que se está empujando. Esto comenzó aproximadamente a 8 kilómetros de profundidad. Hace unas cuantas semanas estaba a 5 kilómetros de profundidad y ha ido progresando hacia la superficie cada vez más. Y además de eso, tenemos el hecho de que está saliendo gas, que es propio del magma. La zona también se está inflando, si se quiere decir así, está deformándose el suelo. Y eso también indica que hay presión bajo la superficie que está siendo empujada por este magma. Oye, ¿y la presión bajo la superficie puede salir por cualquier parte? Exactamente. Ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy en Islandia, que básicamente vemos una gran zona de 16 kilómetros en donde está ocurriendo sismicidad y deformación, pero nadie conoce el punto exacto en donde se va a producir la erupción. Nadie conoce el punto exacto, pero tiene alguna microidea. O sea, en el fondo, ¿cuán salvajes son los volcanes? Porque uno ve imágenes de personas como tomando tecito y brum, de repente, ¿no? Y si les sale justo por ahí el magma, digamos, tiene que haber algún lugar donde sea más riesgoso que en otro, cerca de las grietas, por ejemplo. Exacto. Hoy día lo que parece observarse es que las grietas indican que el magma se está moviendo por debajo, está migrando, por así decirlo, y se está ubicando hacia el este de la ciudad la ciudad que está siendo evacuada. Entonces hoy día podríamos esperar que hacia el este quizás se produzca la erupción. Pero eso siempre va a depender de los últimos 100 o 200 metros en donde se emplaza este magma. O sea, claro, es que es por donde la presión va a terminar saliendo, ¿no? Y una de las opciones es que salga bajo el mar. Entonces podría generar una erupción más intensa de lo esperable, es decir, con explosiones y generación de ceniza, que no es lo típico en Islandia. Cuando sale por debajo del mar, ¿es peor que cuando sale por arriba? Claro, porque es como juntar el agua con el aceite caliente. Evidentemente el magma está a 1000 o 1200 grados de temperatura. Entonces ebulle. Ebulle, hace ebullir el mar, y eso genera una explosión termohidráulica muy violenta, que al final genera mucha ceniza. Entonces podría ser el caso, y si ocurre en tierra, más bien vamos a tener flujos de lava. Ya, pero va a ocurrir. Las estadísticas, que es la otra línea de evidencia, nos indican que sí. Mirando hacia atrás en la historia, han ocurrido varios episodios de este tipo en la misma zona en los últimos 3000 años. Cada más o menos 800 años ocurre una serie de erupciones de este tipo. Y hoy día empezamos a observar este proceso y probablemente no se va a detener aquí, sino que progresa hacia una erupción. Oye, ¿por qué? Es que como uno está acostumbrado al terremoto de una sola, un buen zarandeo y después para y se acabó. Remesón, me dice el director en el oído. Gracias, Carlos, mucho mejor palabra. En este caso es como un pálpito, es como es como si estuviera respirando el volcán. ¿Por qué ocurre de esa manera? ¿Qué ocurre en el magma para que se genere ese ciclo de respiraciones volcánicas? Sí, esta roca fundida está presionando, está muy presurizada, digamos que los gases que contiene están empujando hacia afuera, tratando de salir, y eso le da más flotabilidad al magma, que trata de ascender, y cuando asciende se encuentra con rocas que son más duras que otras. Entonces esas rocas tienen que romperse para que el magma pase. Cada uno de esos movimientos sísmicos indica, por un lado, que se está rompiendo la roca y tenemos cada vez menos trecho entre el magma y la superficie. Y por otro lado también el magma que se va moviendo genera una sismicidad propia del movimiento. Esa era mi pregunta siguiente, que es los temblores. Voy a sonar como la completa ignorante que soy. ¿Los temblores los produce la Tierra misma o lo produce el movimiento del magma? Ambas. Ambas, sí. Incluso podríamos esperar que se generen sismos lejos de la fuente donde está el magma por cambios en la tensión del suelo y de las rocas circundantes. Entonces, hay una serie de factores que enmascaran un poco el proceso inicial, pero evidentemente que el ascenso de magma es lo primero que está generando esta sismicidad. No, apasionante el tema. Ahora, tú has estado en varios lugares porque a eso te dedicas. De hecho, después te quiero preguntar los lugares donde tú ves imágenes de volcanes, porque todos queremos ir a verlo en los mismos lugares. Estuviste en La Palma, que fue como probablemente la erupción volcánica más famosa del último tiempo.
¿Es este tipo de volcanes de Islandia distinto desde del de La Palma, por ejemplo? Es un poco distinto. ¿Por qué? De hecho, podríamos decir que Islandia es un gran volcán, es una isla volcánica. Y lo que está pasando en Islandia es que dos placas se están separando una de la otra a una velocidad de 2 centímetros anuales, más o menos. Eso produce gran cantidad de actividad sísmica y volcánica. Y consecuentemente es frecuente tener erupciones de este tipo con la apertura de grietas o fisuras y luego la salida de lava hacia el exterior cada año, en periodos muy recurrentes del tiempo. En cambio, en La Palma teníamos más bien una situación en donde el magma sube de manera más lenta, se acumula y luego genera erupciones cada 50 años aproximadamente. Y si vamos a Chile, porque evidentemente estos dos territorios son muy distintos de Chile. Chile no es una isla. La Palma igual también está como en una situación similar de alguna manera a la de Islandia, a pesar de que puede que esté más cerca del continente, pero nosotros estamos en el continente y ¿qué de esto podría ocurrir de qué manera en Chile? Sí, en Chile tenemos un proceso distinto al que pasa en Islandia. En Islandia, mientras se están separando las placas y se está creando nueva corteza en la superficie del planeta, acá en Chile estamos destruyéndola. Es el ejemplo completamente opuesto. A ver, en una se están separando y en nuestro caso están chocando. Están chocando. Y choca la placa oceánica de Nazca bajo el continente sudamericano y eso produce también fusión de rocas que generan magma y que llega a la superficie y forma volcanes. Ahora, el tipo de erupción fisural, que es lo que podríamos ver en Islandia, es el tipo de erupción que también se puede dar en Chile en ciertos volcanes. ¿Cuáles? Osorno, por ejemplo, el volcán Antuco. Muchas veces en la historia el volcán Villarrica también se partió en el flanco y generó emisión de lava profusa. Entonces, el tipo de erupción, digamos, puede darse también aquí en Chile, no así el contexto tectónico o el tipo de placas que genera el volcanismo son distintas acá en nuestro país. Y el ciclo, tú hablabas del ciclo de La Palma de 50 años, hablabas del ciclo de Islandia, 800 años. Qué lata ser islandés en este momento, como que pudiste vivir los 800 años previos. Pero bueno, en nuestro caso, ¿cuál es el ciclo, por ejemplo, del Villarrica, que es el que más se ha asomado últimamente? Sí, eso depende un poco de nuestro conocimiento respecto al volcán. O sea, hay ciertas descripciones históricas que hablan incluso de una frecuencia de erupciones cada 5 años. Las más grandes parece que ocurren cada 15 o 20 años en el Villarrica. La última que tuvimos fue el 2015, pero aún así, comparable a las demás, fue muy chiquitita. Entonces depende un poco de qué tan grande sea la erupción y vamos a pensar también en cuán grande es la erupción en términos de tiempo, la escala de recurrencia temporal. O sea, oye, y en el caso de los terremotos, nosotros sabemos que de alguna manera la presión entre las placas en los temblores se va liberando, ¿no? En el caso de los volcanes, el hecho de que el Villarrica suelte unas erupcioncitas de tanto en tanto, ¿le hace también liberar la presión del volcán? ¿Funciona más o menos similar la lógica? Hasta cierto punto puede funcionar. Sin embargo, igual que en los terremotos, las escalas con las que medimos los distintos tipos de erupciones no es una escala lineal. Entonces, entre una erupción pequeña y una moderada hay varios órdenes de magnitud de diferencia. Explícame mejor eso mismo. Eso quiere decir que una erupción, por ejemplo, como la del Calbuco, el 2015, emitió casi 0,3 kilómetros cúbicos de material. Mientras que en el Villarrica el 2015 tuvimos una erupción de apenas unos cuantos miles de millones de metros cúbicos. No es mucho lo que emitió en cantidad de material. Pero la diferencia entre uno y otro no fue demasiado grande, sin embargo la cantidad de emisiones sí. Claro, ¿a eso te refieres? claro. Que en el fondo es exponencial, de la misma manera que ocurre con nuestra tabla. Entonces, una gran erupción ocurre cada un periodo de tiempo más largo que erupciones pequeñas. Que tengamos 10 erupciones pequeñas en un lapso de tiempo no quiere decir que el volcán no pueda generar una erupción más grande. Ese es el punto. Nunca hay esperanza de estar a salvo. Por eso aquí vivimos en Chile, así estamos. Respecto de la cultura, porque somos un país que tenemos océano y sin embargo sabemos muy poco del océano. Somos un país
que tiene muchos terremotos y aprende y después se olvida bastante de los terremotos. Y somos un país que sabe pocazo de los volcanes. Desde tu lugar, que te dedicas todos los días a esto, ¿cuál sería como tu mensaje educativo respecto de qué tenemos que saber de los volcanes, qué es importante y cómo nos podemos informar? Primero, yo creo que tenemos que saber con qué volcanes habitamos. O sea, todos los chilenos prácticamente... ¿Sabe usted qué volcán tiene cerca? Claro, vivimos junto a un volcán, excepto en la cuarta región, que ahí parece que el volcanismo se extinguió hace mucho tiempo. Pero en el resto del país generalmente estamos cerca de varios volcanes activos. En Chile actualmente tenemos 89 volcanes activos. Aquí en la región metropolitana, haznos la tarea en cortito. ¿Cuál es el más Tenemos el volcán Maipo, tenemos el volcán San José, está también el Tupungatito, que es súper desconocido. Suena inofensivo, pero puede que no lo sea. Pero son volcanes que incluso han tenido erupciones históricas. O sea, si uno mira hacia atrás, va a encontrar en periódicos, en reseñas históricas, menciones sobre esos volcanes haciendo erupción, vistos desde aquí. Entonces tenemos que pensar primero que los volcanes son vivos, son objetos vivos del paisaje y por lo tanto su trabajo es hacer erupciones. Y luego de eso tenemos que enfocarnos en cómo hacen erupción y en los peligros que tienen para evitar ponernos en riesgo. Evidentemente que las ciudades crecen a veces en lugares en donde no deberían y por eso se generan pérdidas al fin y al cabo. Excelente tema, Jorge. Vamos a necesitar otra entrevista, así que te quiero agradecer ahora la participación en Futuro 360 y te vamos a invitar en un ratito más para hablar de este segundo tema que acabas de abrir, del que somos totalmente ignorantes. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Qué entretenido, ¿no? Y qué apasionante y qué ignorantes somos. Todo eso de alguna forma me parece que debiera conectarnos con la emoción, porque hay tanto por aprender en un país tan lleno de diversidades y riquezas que ojalá hayan disfrutado la entrevista como nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con más. Los datos nos abren un universo de posibilidades, desde acceder a mejores diagnósticos, comprender mejor fenómenos sociales complejos, valga la redundancia, poder desarrollar sistemas que sean más resilientes frente a los ataques cibernéticos y tanto más, observar el espacio de una manera que nunca lo habíamos hecho. Esas son las conversaciones que ofrece la ciencia de los datos y una metodología en base a inteligencia artificial que cada vez está más presente en nuestra vida y de la que cada vez tenemos más resultados. En Chile ha tenido un gran impulso y queremos ver cómo ha sido su desarrollo. Natalia Muñoz reporteó este asunto y a continuación sus resultados. Estamos acostumbrados a escuchar pronósticos del tiempo, predicciones climáticas, pero en realidad todo parte de los datos observados. Datos que están agrupados en este explorador climático. La ciencia de datos entrega una radiografía actualizada de todo tipo de recursos de la naturaleza terrestre, marítima y ambiental, para una mejor toma de decisiones en el territorio y una planificación eficiente de la investigación y la innovación. Así trabaja el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y lo que nosotros hemos hecho de alguna manera, hemos unificado esos datos, pidiéndole por supuesto acceso a los proveedores y reconociendo su rol, ellos son esenciales, pero nosotros básicamente actuamos como unificadores. Pero no son los únicos. Sociedad, astronomía, observación de la Tierra y recursos naturales son los 4 ejes fundamentales que analizó y expuso Data Observatory en su primer Congreso de Ciencia de Datos. Es así como la idea de generar un centro especializado en el análisis primero de datos astronómicos tuvo lugar, se gestó esa idea y con posterioridad fuimos incluyendo distintas áreas. Vemos con mucha claridad cómo los datos impactan en la vida diaria de las personas y por lo mismo de manera transversal en diferentes temáticas estamos tratando de mostrar cómo esto se lleva a cabo. Las decisiones que el país vaya a tomar para enfrentar el cambio climático tiene que estar basado en la mejor ciencia disponible, es decir, necesitamos investigación y esa se basa en datos sobre, por ejemplo, los riesgos climáticos. Pero ¿cómo funciona
evoluciona e impacta la ciencia de datos en la sociedad? Hoy día la mayoría de las parejas se conocen usando las redes sociales. Esto no es solo un cambio, digamos, de que tecnologías aparecen, sino que se empiezan a adoptar en forma muy masiva por las personas. La vemos en todas partes, como tú dijiste, Waze, el sistema de recomendación de Netflix, incluso el sistema para completar correos está en todas partes. No sé si alguien tiene, por ejemplo, en su casa una Alexa que de repente le pide cosas y Alexa no le entiende. Todos esos modelos siempre han sido entrenados con datos anteriores. Entonces, si esos datos anteriores, por ejemplo, no reflejan nuestra variedad lingüística, es probable que Alexa no nos entienda bien lo que le estamos tratando de pedir. Y no solo en aspectos cotidianos, servicios públicos e instituciones ya operan bajo este mecanismo. Hay que considerar que el CERNAC recibe más de 600.000 reclamos. Todo eso, esa información que se cruza de reclamos, que se cruza de mercados, de empresas, es muy importante porque se traduce en información mucho más precisa para los consumidores. Pero al igual que los dilemas que plantea la inteligencia artificial, una de las prioridades para el desarrollo y uso de los datos está en su regulación. Por ejemplo, ese proyecto de ley plantea que se van a tener que todos los proyectos que tienen alguna componente de inteligencia artificial van a tener que pasar por un consejo evaluador. Y eso puede ser, por ejemplo, un freno a la innovación, a la investigación. La tecnología es muy difícil regularla. Lo que hay que regular es en ámbitos particulares, aplicaciones particulares. Por ejemplo, en el ámbito bancario, cómo tú evalúas a una persona para darle un crédito o cómo evalúas a una persona para darle o no un trabajo. Tú eso puedes caer en discriminación o en injusticia. Son parte de los desafíos para una herramienta cada vez más presente en nuestra vida, que van desde un sencillo trámite a través de la web a cómo abordar problemáticas mundiales como lo es la crisis climática. En julio más o menos nuestro país confirmó su postulación para convertirse en un Estado miembro del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que nosotros habitualmente llamamos CERN, ubicado en Ginebra, en Suiza. Esta gestión surgió en parte por el interés del doctor Salvatore Mele, quien se desempeña como asesor senior en las relaciones internacionales del CERN y también se declara como un apasionado por la ciencia chilena. Queremos saber mucho sobre eso. Queremos conocer un poco sobre el avance de esta postulación, pero también sobre algunas de las últimas más apasionantes investigaciones desarrolladas en este centro. Salvatore Mele, ¿es el acento al final o es Mele? Como quieres, lo mismo. Mele. Mele. Bienvenido. Gracias por su invitación, Paloma. Quisiéramos entender cuál es la naturaleza del viaje que estás haciendo a Chile, porque para Chile, por supuesto, esto significa una muy buena oportunidad, pero yo me imagino que pertenecer a un club tan selecto como es el CERN requiere unos ciertos atributos que necesitamos certificar ante el CERN. Entonces, cuéntanos un poco el objeto del viaje y después avanzamos hacia cuáles son las posibilidades de Chile. El objeto del viaje es preparar exactamente las discusiones por verificar que Chile tenga los atributos necesarios por un país, por ser un Estado miembro del CERN. El CERN es una organización científica y una organización internacional. Como organización científica tenemos científicos de 110 países que participan en nuestras investigaciones. Su universidad está en 77 países. Como organización internacional tenemos 33 Estados miembros asociados y el 34 va a ser el Brasil en algunos meses más. Todos estos países tienen que tener un nivel suficiente de investigación científica en el ámbito de física de partículas, un nivel suficiente de política científica en su puerto de la ciencia básica y también un sector industrial que tenga un nivel suficientemente alto para tener probabilidad de ganar licitaciones por servicios y compras de alto nivel industrial añadido que el CERN quiere realizar. Esos son los atributos del club. Y en ese sentido uno podría hacer un match, ¿no? Tirar unas líneas entre una cosa a otra. Probablemente el sector industrial pueden ser los observatorios y eventualmente algún otro que se esté desarrollando. ¿Cuál es el potencial sector industrial que podría ser demandante de este tipo de tecnología en Chile? Muchísimo. Esto va en las dos direcciones. El CERN hace compra por $500 millones cada año
de todo, de servicios industriales. En nuestro campus tenemos un campus un campus por 7.000, 8.000 personas. Hacemos compras de materiales primo, cobre, niobio, aluminio, estaño. Por lo tanto, ser productores de cobre sería aquí el nuestro activo. Claramente, no solo el cobre como es, más también todas las legas y los productos derivados que se podrían realizar. Hacemos compras también de servicios informáticos, compras de servicios industriales, realizaciones mecánicas. No es solo compras. Lo que CERN hace es tener una infraestructura científica que no se puede comprar. Lo que hacemos es algunas veces necesitamos realizar cosas que no existen en la industria, por la cual no hay la tecnología porque la industria puede producirla. Y transferimos tecnología a industrias porque pueden aprender a producir los productos y los servicios de lo cual necesitamos. Entonces, ¿qué podría haber a Chile? Como un país que tiene una economía sofisticada diferenciada, casi todas las áreas de interés del país y las áreas de interés del CERN podría tener un match. Eso es más o menos lo que vamos a ver en los años que siguen, qué industrias, qué tecnología el país quería traer consigo en el CERN y qué industrias y qué tecnologías vamos a comprar en el país. Ese es un primer paso. Ahora, respecto de los otros dos requisitos que planteabas, tenía que ver como si hay o no suficiente ciencia básica. Entremos un poco ahí, porque cuando uno habla de la ciencia básica, no necesariamente todas las personas entendemos a qué nos referimos, ¿no? ¿Por qué la ciencia básica es tan importante para el CERN? En la misión de la organización, nosotros somos, como se dice en inglés, en Curiosity Based Research. La misión de la organización es contestar a preguntas muy simples. ¿Qué pasó en los primeros instantes de vida del universo? Pero profundas. Muy profundas. Los más son simples, los más son profundas, los más un niño de 10 años puede pedirle, los más son difíciles a contestar. Cuando el universo empieza, la materia y la antimateria fueron creadas después de la energía. ¿Dónde ha ido toda la antimateria? Tenemos solo materia por acá. Hemos hasta ahora identificado solo como el 5% de la materia del universo, que es la dark matter, la materia oscura, que es la dark energy, la energía oscura. El mandato del CERN, la misión, es contestar a estas preguntas, construyendo aceleradores de partículas y detectores que analizan esta información. Como se decía antes, no se puede comprar, tú puedes comprar un microscopio o una DNA sequencing machine, una máquina por la secuencia de ADN, no puede comprar un acelerador de partículas, tiene que construirlo, no puede construirlo, tiene que inventarlo, no puede inventarlo porque la tecnología no existe, tienes que inventar la tecnología básica por contestar a esta preguntas básicas y haciendo todo eso desarrolla nueva tecnología que al final tiene aplicación en movilidad, tiene aplicación en salud, muchísimas aplicaciones en salud, tiene aplicación en informática. Pienso que sabes que www, el web, fue inventado en el CERN, sí, claro, para facilitar comunicación entre científicos. Claro, me parece, vamos a ir hacia las aplicaciones, pero esta cosa de que no necesariamente uno puede llegar a las aplicaciones de la ciencia si uno simplemente lo que busca y lo que consigue es tener una aplicación de la ciencia. Hay una cosa como caótica, casual, un misterio que ocurre en este proceso científico de la ciencia básica que va dejando como una especie de charco, ¿no? Un chorreo, una cascada de posibilidades, de nuevos inventos. Y por lo mismo quería volver sobre la ciencia básica, porque Chile tiene una política pública muy concreta, que son los centros Milenio, donde se ha desarrollado mucho la ciencia básica. Y es una ciencia que cuesta mucho defender, porque para la ciudadanía es difícil comprender el valor de estar, por ejemplo, mirando a una partícula o a una nueva partícula. Entonces, cuéntanos un poco sobre las reflexiones que ustedes que están allá todo el tiempo tienen en relación al valor de este tipo de ciencia y de las preguntas esenciales. La ciencia básica puede ser una ciencia básica para contestar a preguntas existenciales, quién somos, de dónde venimos, de dónde vamos, o otras preguntas, cómo vamos a solucionar la próxima pandemia, dónde vamos a sacar la vacuna por el cárcel, cómo vamos a manejar una población mundial
donde la edad sale, la salud baja. Todos esos son preguntas básicas que necesitan una investigación muy clara. Tú tienes las preguntas, vas a encontrar la respuesta. El proceso, como dices, es caótico. Eso es el ejemplo del CERN, porque para contestar a preguntas básicas universales, ¿qué pasó en los primeros instantes de vida del universo?, se tenía que desarrollar tecnología como www, como la web, o desarrollar tecnología como imanes superconductores que se podrían utilizar para generar energía con fusión nuclear, o desarrollar haces de partículas que se pueden aplicar por la terapia del cáncer. Entonces hay este caos. ¿Por qué era importante para el desarrollo de la ciencia del CERN tener algo como la Internet, como www? A la época. En ese momento, ¿por qué era importante tener eso? Fue muy importante porque tienes que imaginar, ya en los años 90 había como 3.000, 4.000 científicos en un montón de países, pienso 50, que trabajaban juntos. Y cada uno utilizaba una computadora diferente para escribir un papel científico juntamente y tenía que intercambiar estos papeles. Entonces se tenía que intercambiar información entre computadoras que no hablaban uno como los otros. Entonces un ingeniero del CERN, Tim Berners-Lee, tuvo la idea de tener un protocolo para que cualquier computadora podía hablar con las otras, para facilitar. En lugar común o uno con multos o multos con multos. Eso fue un problema informático. Tipos de comunicación. Eso fue en 1989 y su jefe puse vague but interesting. Es muy vago, pero es interesante como comentario sobre el papel que él escribió. En 1993 el CERN tuvo la decisión de poner en acceso abierto, sin tener royalties, el protocolo HTTP que utilizamos ahora. Entonces, en el caos, hubiera un caos, tú lo dijiste antes, la ciencia básica es este caos del cual preguntas salen. Había un caos de personas, un caos de computadores que no podrían hablar uno con los otros. Tuvo una idea por solucionar que nos ha traído al mundo donde estamos hoy. Entonces, el proceso de hacer ciencia básica genera idea y genera personas. Las personas, eso no lo hablamos mucho. Tú piensas que lo que hacen ciencia es inmutable, son siempre las mismas personas que están sentadas siempre en el mismo sitio, se hacen siempre las mismas ciencias. No. La ciencia hecha para estudiantes que vienen, pasan 2 o 3 años y salen y van a trabajar en el sector público, en el sector productivo. Cuando tú haces muchas ciencias básicas, tú tienes una capacitación de personas por una economía diversificada, una economía productiva, una economía del conocimiento. Entonces, se me pide por qué hacer ciencia básica, por capacitar los ingenieros, los científicos, los actores de mañana. Tenemos finalmente, Salvatore, una salvación para poder estar en el CERN. ¿Tenemos el potencial en tus primeras horas en Chile? Bueno, eso no es de la primera visita. Como nuestra directora general, Fabiola Giovanotti, se lo dijo al presidente Boric cuando nos visitó en el mes de julio, you belong here. El nivel científico, el nivel socioeconómico, el nivel productivo de Chile es muy, muy, muy alto, es normal. El nivel informático. Esto es algo que digo mucho a mi colega chileno cada vez que nos juntamos y hablamos con los varios ministerios y agencias de la membresía del Chile en el CERN y otras cosas. El Chile es un país con un gran desarrollo científico, un gran desarrollo tecnológico, con un nivel de estudiantes que salen de la universidad pública y privada muy, muy, muy alto, y entonces es normal que se haga un paso ulterior, que es tener... El CERN es una infraestructura, puedo ponértelo diferentemente, el CERN es una infraestructura de investigación común que ha sido construida sobre 70 años para los europeos y que hemos abierto a todo el mundo. Entonces, devenendo un Estado miembro del CERN, miembro asociado del CERN, Chile, de un día al otro, tiene un laboratorio como no hay otros en el mundo, que es también un poquito chileno. Entonces, tiene acceso a la oportunidades de capacitar sus nacionales, sus estudiantes, sus ciudadanos en estas tecnologías de punta. Tiene la capacidad por sus empresas de acceder
a licitaciones, tiene la capacidad por sus startups, puede ser de encontrar una idea dar soluciones que puedan utilizar. Entonces el país ahora ha hecho increíblemente bien en Chile en ciencia básica. Ahora está en la fase donde tiene que realizar infraestructura de ciencia. Los observatorios son una infraestructura de ciencia que está situada en Chile. El CERN va a ser una infraestructura de ciencia en la cual Chile participa, que es también la suya. Es un poquito más hecha que Santiago, ma es parte de cómo un país tiene su trayectoria por diventar una gran potencia científica mundial. El Chile está yendo en esta trayectoria muy rápidamente, tengo que añadir. Y también el CERN gana diversidad, ¿no? Me imagino que para el CERN es valioso tener muchos países muy diversos con distintos territorios para que la calidad de la ciencia sea más alta. No podía ponerlo en otra palabra. La diversidad es importante, es también en general la diversidad de los integrantes. La idea es, eso es algo que es muy importante por el gobierno de Chile, por Chile como sociedad, que diversidad de mujeres en ciencia. Ahora hemos inaugurado hace un mes un nuevo centro de divulgación en el CERN Science Gateway, que fue realizado por unas donaciones privadas hasta $100 millones. Y la idea de esos Science Gateway es de tener más oportunidades por niños y niñas, jóvenes y jóvenes, hasta 105 años de edad, de familiarizarse con la ciencia y hacer experiencias con su mano directamente, pero también tener una atracción por niña en ciencia cuando están a las clases medias y en general explicar a la niña de 18 o 19 años que pueden tener carreras en ciencia. Y yo veo muy interesante, porque eso es muy importante en la sociedad chilena de hoy. Esto veo muy interesante cómo el CERN podría utilizar esta discusión en Chile por atraer más mujeres en ciencia. El Chile podría en ello mismo, con este ejemplo de esta organización internacional diversa, liderada para mujeres, tener más niños y niñas que quieren hacer una carrera científica y ser las ingenieras que van a construir el Chile de mañana. Te quiero agradecer por esta conversación, Salvatore, muy ilustrativa respecto de las oportunidades que puede significar nuestra membresía de este tan interesante e importante organismo mundial científico. Gracias por estas oportunidades. Espero que sea solo la primera conversación. En algunos años más vamos a discutir todo el Chile hecho en el CERN. Ojalá técnicamente. así sea. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Esta es literalmente las grandes ligas de la ciencia y por eso tanta emoción dentro del mundo científico por esta posibilidad de participar de una institución que ha generado historia y lo va a seguir haciendo. Y nosotros así desde el último lugar o desde el primer lugar del mundo, depende cómo uno mire la Tierra, poder participar de ese trabajo. Nosotros nos vamos definitivamente a una pausa. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde les contamos algunos detalles más que se nos han quedado debajo de la alfombra en este programa tan entretenido que estamos haciendo. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y la inteligencia artificial trae importantes avances y posibilidades para todos respecto de una posible detección temprana. Una aplicación sería capaz de analizar a través de los cambios de voz si una persona puede padecer o no diabetes del tipo 2. Esto se hace usando grabaciones de entre 6 a 10 segundos del paciente y con inteligencia artificial se pueden identificar cambios en el tono y la intensidad de la voz inaudibles, inidentificables para nosotros, pero para la inteligencia artificial no. El estudio dirigido por la investigadora Jacy Kaufman de la Universidad Tecnológica de Ontario grabó las voces de 192 personas no diabéticas y 75 diagnosticadas con diabetes. De los más de 18.000 muestras de habla obtenidas, se encontraron 14 diferencias acústicas entre las personas con y sin diabetes tipo 2. La exactitud del diagnóstico fue de un 89% para mujeres y 86% para los hombres. Un avance
Sin embargo, que nos trae nuevas advertencias porque el uso de los datos que dejen estas grabaciones podría afectar la privacidad de quienes utilicen estas herramientas. O sea, ¿qué pasa si uno se pone a hablar así sin saber que lo están grabando para saber si tiene diabetes y con eso deciden si lo aseguran o no en un seguro de salud? El proyecto de ley Protégete, ingresado por diputados de la bancada transversal por el cambio climático, busca justamente ofrecer protección solar a ciudadanos y ciudadanas a través de dispensadores en espacios de libre acceso, al aire libre, durante los meses de mayor radiación ultravioleta. La sobreexposición al sol es, como ustedes saben, la principal causa de desarrollo de cáncer de piel, siendo la fotoprotección recurrente, constante, una manera de prevenirlo y que puede reducir entre un 40 y un 50% las posibilidades de desarrollar cáncer de piel. Según el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, hubo 530 muertes en 2022 por esta causa, la cifra más alta en los últimos 20 años. ¿Imaginas tener todas las aplicaciones de tu teléfono celular en tu mano? Eso es lo que promete AI Pin, un dispositivo diseñado para sujetarse en la ropa que no tiene una pantalla con comandos de voz, gestos manuales y un panel táctil. El objeto se proyecta a través de un láser directamente en la palma de tu mano, operado mediante servicios de inteligencia artificial similar a los de ChatGPT. Tiene un sistema operativo llamado Cosmos, distinto al de Android o el de iOS. AI Pin asegura que tendrás tu propio número de teléfono, roaming internacional, GPS, Wi-Fi y Bluetooth. Según la compañía Human, el dispositivo tendrá un costo de $699, cerca de 640.000 pesos chilenos aproximadamente, y va a estar disponible a inicios del 2024. Estamos a 2 semanas del inicio de la COP28 y en Futuro 360 vamos a estar, como lo hemos hecho todas las veces previas, siguiendo detalladamente este encuentro para poder saber si finalmente los países van a lograr los acuerdos necesarios para la protección del medio ambiente, pero principalmente para detener el calentamiento de la Tierra, algo en lo que hemos sido bien poco diligentes como especie. También queremos estar preparados para comprender los distintos temas que se van a tratar y por eso quisimos hablar con las y los chilenos que van a estar en esta cumbre, quienes nos contaron algunas de sus expectativas, algunos de los objetivos que creen que se debieran lograr en este encuentro. El primero de ellos es Enrique Temanu, vicepresidente de la organización Haka Nononga. Hola a todos, Yolanda, mi nombre es Enrique Hey. La principal urgencia para tratar en esta COP28 son las pérdidas y daños, económicos y no económicos. Porque nosotros, al ser isleños indígenas, si hay pérdida, nos convertimos en inmigrantes. Pérdida de tierra, pérdida del derecho de no ser dueños. Mis expectativas son que la humanidad y que las naciones se unan para bajar las temperaturas, por ejemplo, que no llegase a superar los 1.5 grados. Si es que llegásemos a alcanzar los 1.5 grados de temperatura, sería una pérdida irrecuperable para el planeta a nivel global. Esa es una de las cosas, por ejemplo. Otra de las cosas súper importantes que lo estamos viviendo todas las naciones oceánicas es la producción indiscriminada del plástico. Esas son solamente decisiones netamente políticas. La COP se realizará en Dubái, una de las principales capitales económicas del Medio Oriente. La única manera que tenemos como humanidad de salvar nuestro planeta es precisamente ir a los epicentros de las diferentes culturas del mundo para buscar soluciones unitarias y tener la solución para el futuro de nuestra existencia. Enrique Temanu Hey, un representante que va a ir para plantear los temas no solo de un país como Chile, que es uno de los más expuestos a los riesgos que
de los impactos del cambio climático, sino también como representante de las islas del mundo, que están amenazadísimas en su supervivencia, tanto por la subida del nivel del mar, como porque estos son verdaderos receptáculos de la cantidad de basura que tiramos en él. En Rapa Nui hay iniciativas que llevan mucho tiempo de personas que recogen sistemáticamente todos los fines de semana toneladas y toneladas de plásticos navegantes a través de los océanos. Es una tragedia humana lo que hemos hecho con el océano y con la creación de este material que nos produce tantos beneficios en la vida, pero tantos problemas en el medio ambiente. Con esta inspiración de este tipo de jóvenes que van a estar hablando de estos temas tan importantes en la COP, nos despedimos en este capítulo de Futuro 360, invitándolos a seguir todo el desarrollo de esta conferencia y el resto de los apasionantes temas de la ciencia en Futuro 360, siempre en el próximo capítulo.